Bienvenidos amigos a Arte y Fe Network. Nuestro invitado de este día realmente no necesita presentación. Su trayectoria como músico, cantante, fotógrafo profesional, actor, director de teatro y mucho más ha trascendido fronteras. Quiero darle la más cordial bienvenida a un personaje que se ha convertido en parte de la historia del arte y la cultura de El Salvador, a Eduardo Fuentes Mixco. Bienvenido, don Eduardo, ¿cómo está? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Por supuesto, tenemos mucho de qué hablar este día porque es una de las más amplias trayectorias que he tenido como invitado de Eduardo. Así que vamos a ver cómo salimos con el tiempo. Van a descubrir todo lo que tengo escondido. Ok, voy a empezar por esto, por sus abuelos. Uno era escritor y educador y el otro era un arquitecto honoris causa. Quiero que me converse primero brevemente sobre José Calixto Mixco. José Calixto Mixco, un hombre muy sencillo, un hombre realmente maravilloso. No tuve la dicha de conocerlo, pero a través de sus escritos, a través de las cosas que mi abuelita me contaba, indiscutiblemente descubrí un modelo para copiarle muchas de las cosas que dentro de su sencillez, pero gran capacidad, gran conocimiento, él tenía. Él fue escritor, trabajó mucho con la Iglesia Católica y al mismo tiempo tuvo un hijo, bueno, tuvo 9 hijos para ser exacto, pero, o no, 10 hijos, pero realmente uno de ellos, un poeta, llamado igual que su padre, Calixto Mixco, fue algo extraordinario en una época de los años del principio del siglo XX. Y desafortunadamente, con la sensibilidad que él tenía tan grande, enamorado de una muchacha que parece que no le correspondió, se suicidó, pero dejó una obra muy linda, una obra que realmente todavía podemos encontrar algunos vestigios de eso. Uno de mis hermanos que también es poeta, es escritor, Miguel Hueso Mixco, con él conversamos muchas veces sobre ese tema. Entonces, la venia de nuestra familia, desde el punto de vista de literatura, viene del abuelo. El abuelo nos dejó una herencia muy bella. Cada uno de mis hermanos, mis primos, y especialmente mis hijos heredaron mucho de su abuelo, aunque no lo conocieron. Muy bien. Ese es don José Calixto Mixco. Interesante. Por eso me gusta hablar sobre los ancestros de nuestros invitados para saber la vena artística, pero también está en arquitectura José María Durán, Chema Durán. Don Chema Durán, reconocidísimo hombre de sociedad, hombre de trabajo, uno de los constructores más queridos en esa época, los años 30, 40, 50, etcétera. Realmente hizo una carrera maravillosa. Él fue un constructor, ladrillo, cemento, arena y agua. Pero la Universidad Nacional le dio un honoris causa como arquitecto. Realmente muchos de los edificios que él dejó están en pie, a pesar de los terremotos. Son edificios realmente reconocidos. Uno de ellos, por ejemplo, la cafetalera, estuvo también en la obra de la iglesia Don Rúa, y muchas construcciones grandes, conocidas. Algunas de las colonias por ejemplo, la Flor Blanca, fue uno de los arquitectos que puede leerse todavía la plaquita que era tradicional en aquellas épocas, donde dice José María Durán, constructor. Excelente. Usted nace en 1939 en el barrio de San Jacinto. Le pregunto aquí dos cosas. Hábleme brevemente sobre sus padres y sobre el ambiente de su niñez ahí en el barrio de San Jacinto. Yo nací efectivamente a unas cuadra y media de Casa Presidencial Antigua. Recuerdo
no tengo de eso, estaba muy pequeño porque viví unos cuantos meses y mi familia se trasladó al barrio Los Arcos, que es el que está junto a Santa Anita. Me recuerdo sí de mi niñez, de las cosas lindas que yo viví en ese barrio humilde, sencillo. En esta colonia pues viví hasta los 14 años, hice amigos ahí muy buenos, viví en un ambiente tranquilo, y un ambiente de pueblo, podría decir, porque se sentía uno un tanto separado del centro de San Salvador, ¿verdad? Y realmente eso me enseñó a mí a poder acomodarme a las situaciones. Es decir, aprendí a que lo que tengo, yo me lo he ganado. Aprendí que uno hereda las habilidades y Dios le da las facilidades. Por eso uno puede progresar o puede quedarse en el charco. Exacto, exacto. ¿Y sobre sus padres, maestro? Mi padre, antes de que yo naciera, se fue a los Estados Unidos. Era el año de la guerra, 1940. Yo nací en octubre. Poco tiempo antes se había ido mi padre para allá. Realmente no sabía él que yo iba a nacer. Y entró al ejército, estuvo durante la guerra en su ocupación más importante como piloto de avión B-17 y tuvo momentos muy difíciles. Fue cuando él falleció, condecorado por los Estados Unidos. Recibimos, una de mis hermanas y yo, en la Embajada de El Salvador, todos los honores que lleva un héroe de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre fue un hombre que tenía una cualidad muy grande. Era amigo de todo aquel que se le acercaba. Muy buen humor, un hombre muy honesto, muy honrado. Se dedicó, cuando él salió de la guerra, a la joyería y a la relojería en Nueva York. Y en manos de gente que conocía el negocio, él aprendió mucho. Especialmente era un técnico grande en la percepción de calidades de las piedras preciosas. Era un buen relojero y vino a El Salvador cuando yo tenía 6 años, yo lo conocí a esa edad, y puso una relojería Fuentes, ahí sobre la Cuarta Avenida. Y pues un hombre muy simpático, yo siempre lo recuerdo, lo sigo queriendo muchísimo, me enseñó muchas cosas buenas, una de ellas la honradez, la honestidad. ¿Y sobre su madre qué me puede decir? Mi madre, una santa, mi madre María Mercedes Misco, realmente de ella aprendí más todavía. Primero porque la conocí desde que yo era muy pequeño. Segundo porque su carácter, y en eso nos parecemos, un carácter tranquilo, muy raras veces yo la vi enojada. Los consejos de ella, inspirados por su educación salesiana, siempre fueron exactamente lo que yo necesitaba. Las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conté. Sabes que te quería como nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, que tenía en penumbras nuestro rincón en aquel salón, con 2 cubiertos y mi canción y con tus flores en el carrón. A ver, don Eduardo, y entiendo que su abuela lo lleva a un coro de una iglesia. ¿Cómo recuerda esa experiencia? ¿Y esa es su primera experiencia para cantar? Pues no. ¿O ya venía cantando a los 3 años? De acuerdo a mi madre y a mi abuela, yo ya era profesional. Ajá. Desde los 4 años yo me subía a la mesa del comedor, me paraba en la mesa del comedor, pedía que mi madre y mi abuela se sentaran y mi nanita también, mi nanita Conchita, se sentaban las 3 y yo les cantaba. Las canciones que me aprendí escuchando una zinquera que había frente a nuestra casa y en Los Arcos. Y me gustaban las canciones de Pedro Infante. Entonces, desde esa edad empecé yo a cantar. Y
como ellas sabían eso, pues realmente aprovecharon la oportunidad de que en la iglesia de Santa Anita había un estudiante de sacerdocio que entrenaba niños para hacer un coro y me llevó ahí, me hicieron una prueba y me dijeron que sí, que estaba bien. Ahí aprendí las primeras notas musicales, me dieron consejos técnicos para que cantara un poquito mejor y me estrené en una misa de Perosi en un tiempo, si no recuerdo mal, de Navidad. Me dieron un solo que tenía 4 frasecitas nada más muy cortas, pero me impresionó tanto el hecho de que cuando yo empecé a cantar en la parte de atrás de la iglesia, en el coro de la iglesia, sí, cuando yo empecé a cantar, todas las personas que estaban oyendo la misa voltearon la cabeza para ver quién estaba cantando. Eso me emocionó y creo que me obligó a ser profesional, pero de verdad. De verdad, exacto. Dios quiso juntar un poco de gloria, la esencia vale más que inmenso mar. Por eso, aunque pequeña, es tan grandiosa mi patria que se llama El Salvador. El Salvador. Coménteme sobre este concurso de lectura en 1954 del Ministerio de Cultura. Estaba yo estudiando en el Colegio Morazán. Por razones económicas de mi familia, no pude seguir estudiando en el Liceo Salvadoreño. Entonces me pasaron a otro colegio donde una de las maestras, y era subdirectora también de ese instituto, era tía mía. Ahí pues durante el sexto grado, me invitaron a un concurso, invitaron al instituto a un concurso de lectura que se hacía en el Nacional. Y bueno, yo quedé como el primero de San Salvador, pero luego venía, días después, el de toda la República. Y pues ahí tengo mi titulito, y es una de mis cosas más, pero más lindas, porque fue un premio que, bueno, el instituto se sintió muy bien, pero yo me sentí mucho mejor. Por supuesto. Maestro, ya mencionó que hizo parte de la primaria en el Liceo Salvadoreño, pero posteriormente también ingresa al Colegio Don Bosco. El Colegio Don Bosco fue realmente el lugar donde yo pude encontrar esas cosas que Dios le da a uno, las facilidades para la lectura. Yo me encantaba durante el almuerzo, porque estaba medio interno, me gustaba durante el almuerzo leer cuentos, leer libros, que era una de las normas que teníamos en el colegio. Estaban todos comiendo y había lectura. La lectura duraba aproximadamente una media hora, pero a mí me fascinaba que me permitieran hacer las voces de los personajes que yo estaba leyendo. Entonces mis compañeros lo disfrutaban tremendamente. Ahí descubrí que yo traía un poquito así como para actor, ¿verdad? Y el aporte que los salesianos le dan a la música, ¿qué me puede decir de eso? De Mire, tantos profesionales que han salido de estos colegios salesianos. Es que el Colegio Don Bosco, la enseñanza de Don Bosco es integral y es completa. Y buscan en cada niño, buscan en cada niña las habilidades para poder desarrollarlas. Por ejemplo, en mi caso, cuando vieron que yo tenía una voz, pues me pasaron inmediatamente a clases de canto con un padre que se encargaba de eso, que además era maestro mío también de música. Entonces, esto lo estimula mucho a uno. Yo cantaba en las veladas, cantaba en las graduaciones y me ganaba puntos de choto. Me subían un puntito por ahí por cada canción, creo yo. Allá por 1957, en el incipiente nacimiento de la televisión salvadoreña, usted es el primer participante de uno de los concursos de música que se realizan ahí.
Coménteme esta experiencia. ¿Tenía 17 años o 16? Una cosa Tenía así. 16, 17 años. Realmente cuando llegó la televisión a El Salvador fue una cosa maravillosa. Yo veía televisión en las vitrinas de los almacenes que vendían los aparatos. No teníamos televisión en casa. Y yo estaba pero muy curioso de saber cómo era por dentro la televisión. Y no había forma de entrar porque no se podía, ¿verdad? Estaba la televisión salvadoreña, Canal 6, el primero blanco y negro, en el edificio central frente a la alcaldía antigua, allá a un ladito del parque Libertad. Entonces no me dejaban de entrar. Cuando yo salía del colegio iba a ver, no se podía. De pronto anunciaron que iba a haber un concurso de aficionados, cantantes, bailarines, declamadores, etc. Y dije, aquí voy yo. Y me metí a ver si me dejaban entrar. Me preguntaron qué quería y les dije, mire, hay un concurso, yo quisiera que me entrevistaran para saber si me pueden aceptar. Y me dejaron entrar. Subí en el ascensor hasta el último piso, que ahí estaba la televisión. Ahí estaba don Hugo Parrales, que luego fue un gran amigo mío, con el piano. Me examinó la voz y me dijo, sí, cipote, está bueno para cantar. Venite tal día, tal hora y ponete algún chunche que se te mire bien, ¿verdad? Porque vas a cantar aquí. Así lo hice. Me fui con mi saquito del colegio, saquito blanco y pantalón blanco, ¿verdad? Y canté la primera canción en el primer concurso de aficionados, televariedades, así se llamaba. Y pues no gané, porque una pareja de bailarines pues lo hicieron mejor que yo. Yo insistí y seguí la cosa. Y ahí sí siguió la cosa. A la siguiente vez, realmente ahí sí ya gané un premio en primer lugar y ahí comenzó mi carrera. Pero también ya la parte profesional empieza con el programa del Café de Don Pedro, ¿es así, maestro? El Café de Don Pedro, manejado por un ciudadano cubano, un hombre estupendo, maravilloso, un gran amigo, que nos inducía a actuar, a cantar de una forma maravillosa, nos comprometía a hacerlo bien. Puso un programa que se llamaba El Café de Don Pedro, se daba a mediodía, y en ese Café de Don Pedro se dieron a conocer las mejores voces del Salvador. Todavía andan por ahí algunas, René Velasco, Doris Elizabeth, Ana Lilian Domínguez, es decir, hay gente que desconoce cómo un artista nace, y el artista nace ante el público. Claro, el único canal lo veía todo aquel que podía. Exacto. Todos hablaban, aunque no lo vieran, del canal de televisión. Nos hicimos famosos de la noche a la mañana. Interesante. Porque no tenían otra cosa que ver, ¿verdad? Ahora es muy difícil, sí. Pero en aquella época eso ayudó mucho a que aquellos muchachos que estábamos comenzando tuviéramos la oportunidad de descubrirnos nosotros mismos. ¿Cómo cuánto tiempo estuvo usted participando, colaborando con don Pedro Dalmau? Bueno, hasta que casi terminó el programa, aproximadamente unos 2 años. Luego pasé a los otros canales, también seguí con el Canal 6, ¿verdad? Nació el Canal 4 y he trabajado en todos los canales que han existido aquí en El Salvador. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma. Quiero que me dé una experiencia que usted tuvo con Sarita Montiel aquí en San Salvador. ¿Cómo recuerda esta presentación allá, que fue por 1958?
Bueno, en esa época realmente el cine era el rey y el que aparecía en el cine se podía hacer famoso de la noche a la mañana. Apareció una actriz cantante que hizo una película que llamó muchísimo la atención. Esta película indudablemente la llevó a la fama, una fama universal. Y ella ya había trabajado cine, pero no un papel tan importante como el que tuvo en esa película. Llegó a El Salvador cuando ya famosa, hacía giras, una gira muy larga por toda Latinoamérica. Todos querían ver a Sarita Montiel. Sarita Montiel había trabajado en Hollywood, había hecho películas con los grandes actores, trabajó una cosa inaudita, una española haciendo un papel principal al lado ni más ni menos que de Mario Lanza, el tenor más famoso en ese momento en todo el mundo y el más querido. Hizo una película muy linda, Serenata, por ahí la tengo en mi colección. Ah, perfecto. Realmente todo esto, trabajó con Gary Cooper, trabajó con... Bueno, una Todos cosa los personajes maravillosa. de Hollywood de esa época. Se fue a México, también trabajó con Pedro Infante, hizo 3 películas en México y en la gira ya ella era algo así que había que verla de lejos, verla con cuidado, sin hacer ruido, porque era una estrella. Me contratan a mí, cosas de Dios, sinceramente, porque yo era un cipote. Yo tenía 18 años en esa época y me dicen, mira, hay una oportunidad de que tú cantes con una artista muy famosa. ¿Tienes tiempo de estos días, tales y tales y tales? Claro que sí, le dije. Cuando al día siguiente volví a llegar al Café de Don Pedro, porque yo estaba en el Café de Don Pedro, entonces me llamaron otra vez a la oficina de la gerencia y me dicen, Eduardo, sacan una foto de Sarita Montiel que estaba divina, Claro. con ella vas a trabajar. ¡Úpale! Se me reventó el cincho. ¡Qué barbaridad! Me emocioné tanto que yo no sabía qué decir. Realmente eso fue un estímulo muy grande, porque me permitió probar lo que es el público cuando paga por ir a ver algo, que quiere que sea lo mejor. Entonces yo traté de hacerlo, pues y a lo mejor hice algo bueno. Había 3 cómicos, 2 de ellos españoles, o 3 españoles, y había el trío Escobar Ancalmo, que es un triazo tremendo, muchachos jóvenes, bien parecidos, tocaron lindísimo, y estaba su servilleta. Su servidor. La primera experiencia con Sarita Montiel, yo, caramba, salió de su camerino, me llamó y me dijo, Eduardo, eres tú, ¿verdad? Sí, le digo yo, temblando. ¿Qué me va a decir? 18 años. Qué linda tu interpretación de la canción que acabas de cantar. Me gusta mucho tu voz, tienes una voz de seda. Ay, dije yo. Bueno, con eso me conquistó y me habló como que si yo la conociera desde días o años, qué sé yo. Madrid, Madrid, Madrid. Y en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Los viejos abedules que se levantan cerca del río conocen tus anhelos y saben cuánto tú me has querido. Por eso no te empeñes en negar que me conoces. Cuando nos encontremos si vas con él, no te sonrojes, que una mirada tuya sin querer traicionaría un secreto de amor. Cuando eras mía, yo sé que no has podido olvidar los días de amor y rosas. ¿Cómo recuerda su participación en el primer Festival de la Canción Latina en el mundo,
que se realizó en México en 1969. Otra cosa de Dios, yo no tenía ni idea de eso, estaba lavando mi carro un sábado por la tarde y llega un amigo mío, actor, a la casa y me dice, oye Eduardo, eran los años 60 finales, 69. Ya había yo trabajado bastante en televisión. Mira, me dice, hay una cosa que puede interesarte, ¿podrías irte la otra semana para México? Le digo, ¿qué pasa? Yo en esa época era gerente de ventas de una empresa impresora aquí en El Salvador. Okay. Y me estaba muy bien. Pero me dice, ¿podrías hacerlo? ¿Y qué tengo que hacerle? Hay un festival, me dice, para que estrenes una canción, para que cantes una canción. Bueno, le digo, ¿cómo no? Ahí ves cómo está la cuestión. Mira, te vas el lunes a la Embajada de México, ya van a estar enterados ellos de que te van a dar una visa y con tu pasaporte y toda la cuestión, en la tarde te vas a recoger el pasaje a la Pan American. Yo feliz, ¿verdad? A todo esto yo no sabía que iba a cantar, yo me imaginaba que iba a cantar Granada o Júrame o quién sabe qué. Llego a México retrasadísimo porque el avión se retrasó por X razones y no había nadie en el aeropuerto. Como yo ya conocía México, no tuve problema. Me fui a un hotel, al Hotel Santa Isabel, frente al Angelito, y empecé a averiguar por teléfono qué pasaba. Un amigo me dijo, no, mira, eso es un festival tremendo, son 50 artistas de todo el mundo latino, me dice, van a estrenar canciones, que no sé qué, que no sé cuándo, y me entusiasmó, qué bueno, le dije. ¿Y tú qué vas a cantar? Le digo, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, le digo, no sé qué voy a cantar, no me han dicho. Llegué al día siguiente al hotel donde estaban ellos y me encuentro con el que manejaba toda la cuestión. Y me dice, ¿por qué llegas tarde? Tuviste que estar aquí hace 2 días. Le digo, no sé, me pasó esto y esto. Bueno, no importa, vete a hablar con el maestro que te va a acompañar, ¿verdad? Pocho Pérez, y él te va a decir todo. Llego, toco a la puerta de su habitación, sale el hombre con una pierna enyesada, ¿verdad? Y me dice, ¿tú eres el salvadoreño? Sí, le digo yo. Bueno, ven, te voy a enseñar tu canción. Le digo, ¿y qué canción es? Es una canción, no te han dicho, no la conozco. No, le digo, no sé nada. Son 2 canciones, me dice. Qué terrible estar así. ¿Qué? Le digo, sí, me dice, y tienes que hacer esto rápido porque tenemos ensayo, dentro de 2 horas estamos ensayando. Ahí me tiene aprendiéndome las canciones en 2 horas para ensayar con una orquesta de 50 músicos. La cosa fue muy difícil para mí. Esa noche no pude dormir. Primero porque estaba aprendiéndome las canciones y segundo porque los nervios me tenían, pero así entré ¿Y cómo le fue? cosa. Bendito sea Dios, ganamos una copa de plata. Las canciones que yo canté, una era de Chamba Rodríguez y otra era de César Donald. Ganó la de César Donald y realmente una canción muy linda que gustó mucho. Yo me sentí en la gloria. Vinieron muchas personas a ver cómo me contrataban y ahí me contrataron la gente que me llevó a Miami, a los violines de Miami. A los violines de Miami. Ahí me contrataron, me hicieron ciertas ofertas y esa me entusiasmó más. In una smorfia al singhiozzo al Quiero hablar sobre algunos personajes que fueron sus maestros, por ejemplo, y me comente brevemente sobre estos personajes muy interesantes,
como puede ser Rosita Rodríguez, con quien empezó sus estudios de canto. ¿Es así? ¿Y Sí. quién era Rosita Rodríguez para que el público sepa la talla de artistas que también los salvadoreños hemos tenido? Mire, Rosita Rodríguez es un monumento en el canto latinoamericano enorme. Ella se formó en Italia y, para no hacerlo muy largo, Beniamino Gigli, el sucesor de la fama de Caruso, le decían el segundo Caruso, fue quien la escuchó cantar en una audición y la escogió para que hiciera la última gira de él en varios países cantando en la Caballería Rusticana. La voz de ella, para una obra tan difícil, para una obra tan actuada, había concursado con voces de muchos países, incluyendo las voces italianas, que casi siempre son las mejores. Y ella llegó a un punto en que estaba en la cima. Desafortunadamente no pudo seguir con Beniamino Gigli y las giras que tenían organizadas no se pudieron dar. Pero ella tuvo que regresar a México y ahí se quedó porque ahí le encontraron las cualidades. Fue una mujer que cantó en el mismo escenario, en la misma obra, en Aída, ahí está el disco grabado, con María Callas. Con María Callas. Casi nadie, ¿eh? En aquella época, la diva más grande de todos los tiempos. Aparte de eso, con muchos cantantes de fama que todavía los encontramos por ahí en discos y están en los libros de historia de la música. Rosita Rodríguez tuvo la oportunidad también de ser una gran maestra de canto y por eso la recuerdan mucho en México. En México la conocen más que en nuestro país. Así es. Y bueno, hay una anécdota que al cantar con María Callas, bueno, usted me la puede aclarar, yo la he escuchado un poco así, que cuando cantó le aplaudieron más a ella, Rosita Rodríguez, que a María Callas, ¿o fue al revés? ¿Cómo? Bueno, lo del aplauso más o menos es cierto, pero Rosita Rodríguez cantó un papel secundario con María Callas, que era la estrella. Pero cuando María Callas hizo las dos presentaciones en el Palacio de Bellas Artes de México, se terminó su gira en México, pero la obra quedó sonando así como iba, ¿verdad? Uno detrás de otro, y ahí entró Rosita Rodríguez haciendo el papel de Aída en la obra que había cantado la Callas. La primera noche, en un agudo muy difícil realmente que hay dentro de una de las áreas de la ópera, la voz de Rosita Rodríguez fue, eso lo dijo el público y lo dijeron la gente que conoce de canto, que la voz de Rosita Rodríguez se impuso en color, en volumen y en calidad y en extensión de las notas agudas sobre la Callas. Ahí en el libro de oro de la Ópera de México está eso escrito. Lo comentaba mucho, por cierto, mi gran amigo, que en paz descanse, Alejandro Coto, que conocía muy bien la historia esa. Y hay varios recortes de periódicos donde se menciona. Es un honor enorme para nosotros haber tenido una calidad de voz tan grande como la de Rosita. Y ella fue su maestra, Ella ¿no? fue mi maestra. También recibió técnica vocal con el barítono Mario Farrar. Recién fallecido, Acaba de fallecer, un sí. hombre excelente, un gran amigo, una voz extraordinaria. Segundo lugar en el concurso Mario Lanza, que hubo en aquella época, un concurso que lo ganó un mexicano, que se hizo luego muy famoso, pero la voz de Mario siempre fue una voz limpia, hermosa, con categoría y su porte. Pues no parecía hecho en El Salvador, dicen todos, claro que estaba hecho aquí. Si aquí hay mucha gente muy bonita, ¿verdad? Sí, así es. Pero un hombre que también hizo mucho en el canto, cantó en la Ópera de San Francisco, cantó en varios lugares, hizo giras por todo el mundo, hizo giras en barcos de esos transatlánticos que se contrata al cantante para que vaya haciendo los espectáculos en el viaje. No, de Mario habría muchísimo, habría un programa completo.
También fue alumno de Fernando Meléndez. El maestro Meléndez del Valle se hizo también en Europa y tuvo en un principio una orquesta en la que se incluía una marimba, pero su voz, una voz operística, realmente impresionaba y cantaba todo tipo de música. Pasó muchos años en Europa, se casó con su esposa era húngara y luego se vinieron a El Salvador, ya retirado él de la profesión, puso una escuela de canto a la que yo tuve la suerte de también ingresar y estudié con él un poco. Hablando de los maestros, también quiero que me hable sobre esta maestra Julieta Hermosillo, que lo tuvo usted de alumno allá en México. Bueno, ella sí era mexicana, ¿no? Julieta Hermosillo es una señora fue una señora que tuvo grandes alumnos. Digo grandes alumnos porque fueron gente muy, muy famosa. Alejandro Algara, por ejemplo, que es uno de los tenores mexicanos más queridos, era el preferido de Agustín Lara. Él le estrenó algunas de las canciones españolas. Hay un disco de él que se llama Español, que lo hizo precisamente con las canciones más famosas españolas que escribió Agustín Lara sin haber estado nunca en España. Granada, por ejemplo, Sevilla, hay muchas canciones muy lindas. Entonces, él fue uno de los alumnos de Julieta Hermosillo y muchos más. Yo tuve la suerte de trabajar mi voz con ella aproximadamente 1 año y medio y aprendí más todavía. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. También entiendo que en esa nueva estancia en México tuvo una experiencia muy interesante con la madre de Plácido Domingo. ¿Qué es esta anécdota? Realmente lo que sucedió fue que yo entré a estudiar un poco, en esa época yo no tenía trabajo, porque el trabajo del artista en un país extranjero normalmente no es continuo hasta que uno llega a tener cierto reconocimiento del público. En esa época yo comenzaba todavía en México y tuve un espacio libre y para aprovecharlo me invitaron a hacer ensayos en una compañía de zarzuela y era la que manejaba la madre de Plácido Domingo. Yo sinceramente en esa época no conocía mucho de Plácido Domingo, ¿verdad? Okay. Todavía él estaba comenzando. Sí, estamos hablando de los años 70, ¿verdad? Así es. Y él comenzaba y en esa época yo creo que él estaba en Israel. Pues llegué, me probaron la voz y me dijeron, sí, te vamos a dar este papel, apréndetelo. Me empecé a aprender un papel, uno de los papeles del Soldado de Chocolate, que es una cosa muy bonita, pero en eso yo estaba muy entusiasmado. Una cosa así, me encantaría haberla hecho, ¿verdad? Pero resulta de que me llama un día mi agente y me dice, Eduardo, te tengo un trabajo y mira, aprovéchalo porque es 10. Es uno de los lugares más importantes donde se han estrenado canciones, donde Agustín Lara trabajó durante 5 años, etcétera, etcétera. No te van a pagar lo que tú pides, pero yo te aconsejo. Entonces yo dije, bueno, qué bien, maravilloso, pero eso me cortaba la cosa. Fui a hablar con la madre de Plácido, que era la que estaba dirigiendo la cosa, y le dije, mire, fíjese que me pasa esto. Hazlo, me dijo, y ve a cantar popular, porque con la ópera y la zarzuela vas casi a morir de hambre en un momento determinado. Cuando tengas el dinero suficiente para estar 1 año sin hacer nada, vente conmigo y montamos una zarzuela. Pero aplaudo que tengas una oportunidad, aprovéchala.
è sempre misero che a lei soffido, che le convida, marcato il cuore, burda innocentesi, felice a pieno, che su quel seno non riva amore, la donna immobile, qual piuma al vento, una e di pensier, Entonces pasó a estos varios escenarios de México, del distrito. Sí, a cantar. naturalmente. Los contratos eran de 2 meses, 3 meses, a veces 1 año. Pero ahí estamos hablando del Teatro Blanquita, el Capri, el Patio, Correcto. etcétera, en esa época. Mi primer trabajo en México realmente lo tuve en Gitanerías, un lugar muy famoso a nivel internacional porque un lugar flamenco, auténtico. Y yo había cantado flamenco, había aprendido a cantar flamenco en Miami con un amigo español guitarrista excelente, porque había partes en la revista donde nadie podía cantar el flamenco, había que traer un flamenco. Y entonces les dije un día, miren, voy a aprender y le hago. Y lo aprendí un poquito, ¿verdad? Qué bien. Entonces así llegué a Gitanerías. Y mi primer trabajo, mis primeras semanas de trabajo fueron en Puebla, en el Hotel Hilfer. Interesante. ¿Cuánto tiempo, en este periodo que usted estuvo en estos teatros y además trabajó en Puebla, en Veracruz, en Guadalajara, en Guanajuato, en San Miguel de Allende? ¿Cuánto tiempo fue Acapulco también. Acapulco. Sí, en muchas ciudades. ¿Cuántos años fueron esto? Mire, yo en México, sumando los años, estuve algunos años fuera de México, pero mi base era México. Eso, con los años de mi estudio y los del canto, llegan un poquito más allá de los 10 años. 10 años. Correcto. Interesante. Sí, yo permanecí fuera del país unos 10 años. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Maestro, ¿cómo se da esta situación? Bueno, usted ya comentó que ha tenido varias estancias en México, pero ¿cómo es que logra ingresar a trabajar en el programa Nostalgias de este reconocido presentador mexicano llamado Jorge Saldaña? Qué increíble, todavía lo recuerdan de manera... Jorge Saldaña es uno de los grandes monumentos de la radio y se hizo muy grande, todavía más grande con la televisión. Su programa Nostalgia fue uno de los programas más gustados de esa época, con una calidad auténtica y con los mejores cantantes de Latinoamérica. Increíble, ahí yo conocí a gente que nunca me imaginé que podía estar con ellos. Mi debut ahí fue con artistas famosísimos, ¿verdad? Gente de esos intocables. Pero bendito sea Dios, pues salí adelante, no fue fácil. Y el programa me lanzó mucho, ya México ya me conoció desde la televisión
ya el trabajo me salió más seguido, ya podía cobrar otros $2 De otra forma. más. Pero estuvo 4 años en este programa, ¿no? Exactamente. Su participación en los programas, ¿cómo era? El Coméntenos. programa era una cosa muy parecida a El Café de Don Pedro, pero no era un café, era una tertulia, era una casa que era la Casa de la Nostalgia, donde llegaban los artistas invitados por Jorge y empezábamos a dialogar, empezábamos a platicar como lo hacemos en este momento y se cantaban las canciones. Hubo artistas, me quedé helado cuando los veía entrar, lo voy a conocer. ¿A quiénes por recuerda? fin. Uf, no, todos, no me quizás. pregunte que ahorita se me acabaron todas las... No se pierda la segunda parte de esta interesante entrevista al compositor, cantante, actor y director de teatro, Eduardo Fuentes. Estuve Siempre en Domingo en 1973, 1976 y 1981. Habla el presidente de México, Echeverría, y anuncia la baja de la moneda mexicana, que en una noche de 12.50 por dólar llegó hasta 80 y tantos por dólar. Eso a los extranjeros que estábamos ganando en pesos en México, que teníamos nuestras cuentas de ahorro en pesos, nos quebró. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Realmente he hecho aquí en El Salvador, he hecho aproximadamente unas 12 obras de teatro y fue El Quijote de la Mancha la que cerró, digo yo, primero Dios por el momento, esa carrera dentro del teatro. Solo la flor y lo mejor de cada instante. Hoy sé que firme fui y que acepté ser como era. Si bien todo eso fue, y a mi manera